Entonces, vamos a hablar primero del inversor de giro de un motor DC. Entonces, tenemos que el sentido del rotor de un motor es el mismo que el del flujo principal que es generado en el estator. Entonces, para hacer girar el rotor en un sentido contrario, lo que debemos hacer es que el flujo del estator cambie también su giro. En el caso de un motor DC, digamos, es mucho más fácil que el alterno, ya sea monofásico o trifásico, debido a que para hacer la inversión únicamente se requiere de invertir la polaridad en los bornes del motor. Aquí tenemos una ilustración, tenemos el motor DC, es de 24 voltios, y tenemos aquí la fuente. Entonces, fíjense, entonces aquí lo tenemos girando hacia un sentido y fíjense que para hacerlo girar hacia el otro sentido, lo único que hacemos es intercambiar los cables. Entonces fíjense que el rojo venía aquí al positivo y ahora eh, esta punta de acá viene al negativo. Entonces fíjense que la parte positiva de la fuente ahora va al negativo y aquí la parte positiva de la fuente iba al positivo. Entonces aquí lo que se hizo fue invertir el giro de un motor. Si alguno ha tenido la oportunidad de utilizar un motorcito de estos, se habrá dado cuenta que es muy sencillo hacer girar el motor, un motor de esos de ese pequeñitos. Entonces voy a hacer dos circuitos de giro para un motor DC para poder implementar los circuitos que vimos hace unos minutos. Entonces en este caso tenemos un motor DC. Fíjense en acá, motor DC, y tenemos aquí la parte de tapa de control. Estamos utilizando el enclavamiento por contactos auxiliares. Fíjense que es este mismo, fíjense que es idéntico a este. Entonces aquí tenemos el circuito. Entonces al igual que el circuito trifásico que les enseñé la vez pasada, es muy sencillo. S0 es el pulsador de parada, S1 es el pulsador de marcha hacia la derecha y el S2 es el pulsador de marcha hacia la izquierda. Las bobinas KM2 y KM3 son las que me permiten girar el motor hacia un sentido o hacia el otro. Entonces, fíjese, KM2 ¿qué me permite? Me permite conectar digamos, la línea más a el borne A1 del motor y el menos al borne A2 del motor. Ya les explico qué pasa con esta parte del relé. Entonces, fíjense ahora el contactor principal KM3, cómo lo conecta. Entonces, el, la línea de alimentación más la positiva, ¿a dónde va conectada? Esta vez va conectada a la 2. ¿Sí ven? Esta va de forma contraria, va a la 2, la positiva va a la puntada 2. Y fíjense que en el KM2 la línea positiva iba conectada a la 1. Entonces fíjense que ahí vamos a invertir el sentido de giro. Entonces la otra punta del contactor pues viene obviamente a la A1. Entonces la negativa va al A1. Listo. Entonces estos dos contactores principales me permiten la inversión de giro de un motor. Aquí tenemos un disyuntor que nos permite la protección del circuito. Entonces yo les decía que un disyuntor es un interruptor automático que de acuerdo a una corriente, cuando excede una corriente, él se abre. Entonces es lo que conocemos aquí normalmente en Colombia como un taco, como un break. Aquí tenemos el relé térmico, que es un sistema de protección generalmente para sobrecargas eléctricas. ¿Listo? Y se preguntarán por qué tenemos aquí un trifásico y fíjense que las conexiones son un poquito raras y esto se debe a que no tenemos un relé térmico eh, bifásico, sino que tenemos uno trifásico. Entonces, si ustedes únicamente conectan, digamos, para las dos líneas y dejan esta línea sola, ¿qué es lo que pasa? El relé no va a funcionar ya que una de sus entradas no circula corriente y consecuentemente el relé no va a funcionar. Entonces es necesario utilizar las tres. Entonces, ¿cómo hacemos? Fácilmente lo que hacemos es como poner en cortocircuito, por así decirlo. Que esta entrada venga y dé paso de corriente a la siguiente entrada. Entonces, la corriente que pasa por esta entrada va a ser la misma que pasa por esta entrada.
y ya en este caso no habría problema con el relé, ya funcionaría adecuadamente. Entonces básicamente se hace por esto, porque es un relé trifásico y no tenemos un relé bifásico en el programita. Entonces ya con esto queda explicado la parte de potencia y vamos a proceder a hablar de la etapa de control. El circuito es idéntico al de ahorita. Únicamente aquí se colocó protección con el relé térmico que va conectado con este. Entonces, cuando el relé térmico se dispare, pues aquí también se va a disparar. Entonces tenemos el S0, como les decía hace un rato, es el pulsador de parada, S1 es el pulsador de marcha y S2, bueno, marcha hacia la derecha y el pulsador S2 marcha hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, si accionamos S1, se cierra este camino y eh, permite alimentar la bobina KM2. Al alimentar la bobina KM2, eh, permite que estos contactos en la etapa de potencia se cierren y el alimentador y el motor se alimente y gire, digamos, en este caso hacia la derecha. Y aquí está el contacto de enclavamiento, ya que KM2 se alimenta, me cierra este contacto y la corriente me procede por aquí cuando dejemos de accionar el botón S1. Luego, si queremos accionar S2, no nos va a funcionar ya que esta bobina tiene un contacto auxiliar en esta rama del circuito y este normalmente cerrado pues se abre y no hay forma de que se alimente la bobina KM3, que este era el sistema de protección que les decía con el circuito de enclavamiento. Para poderlo hacer girar en sentido contrario, hay que detener el motor para que esta bobina se deje de energizar y me pare el motor y por consiguiente ya podemos accionar el botón S2. Entonces, accionamos el botón S2, se alimenta la bobina KM3, se cierra este contacto, me lo enclava y aquí está el contacto principal KM3 que permite de que gire hacia el otro lado. Entonces aquí tenemos la simulación, se las voy a mostrar cada décimo y podemos ver el circuito. Entonces tenemos aquí, este es el sistema del disyuntor, un sistema de protección, y ya, aquí procedemos a hacer que el motor gire hacia un lado, gira en este caso hacia la derecha, y no nos sirve el de izquierda, ya que lo tenemos, digamos, tenemos este contacto abierto. Para poder hacerlo girar hacia el sentido contrario, hay que abrir, hay que detenerlo, y ahora sí nos permite girar hacia el sentido contrario. Listo, entonces fíjense en que ahí, bueno, esto ya es más un problema del programa en sí, que a veces no quedan clavados. Listo, entonces pues, bueno, creo que es esta línea de acá, si no estoy mal, creo, no sé, pero eso es lo que yo les mencionaba la vez pasada, que a veces genera problema el circuito. Ya me ha pasado varias veces y lo que hacía era unir esta línea y me funciona. Vamos a ver si esta vez funciona. Fue que no había guardado o qué. Entonces nuevamente cerramos el disyuntor y fíjense en qué era eso. Me faltaba de que esta línea no estaba bien conectada y ya me giró hacia el otro sentido. Entonces, si quieren, podemos mirar un momentico lo que yo les decía ahorita. Entonces, dejamos estos dos pulsadores como S1, de tal manera que permita de que al accionar uno, se accionen los dos. Es decir, cuando ustedes mencionan un pulsador o un interruptor con la misma variable, al accionar uno de ellos, todos se van a accionar. Entonces, fíjense. Entonces, si accionamos este, se va a accionar este también. ¿Listo? Entonces, cerramos aquí y fíjense. Si ve, se ha producido un cortocircuito, lo que les decía. Este es el problema. Si por equivocación llegamos a accionar los dos contactos, los dos pulsadores de marcha al tiempo, vamos a generar un cortocircuito. Entonces, fíjense. ¿Listo? Este es el problema. Un problema pues grande porque digamos en la manipulación puede que de pronto alguien sin querer eh, accione los dos botones y consecuentemente vamos a dañar todo el sistema. O bueno, a menos que pues, la tapa de protección lo más seguro es que nos salve si tiene buenas protecciones, tiene fusibles, disyuntores o relés, entonces vamos a salvar el sistema.
Entonces, este cambio de nombre era básicamente para eso. Si tienen alguna duda al respecto, me la pueden hacer. Si no, procedemos con el siguiente circuito. Profe, ese cortocircuito es netamente en el circuito de control de potencia, Sí, ¿cierto? Eso señor, no pasa absolutamente nada en el circuito de control. correcto, es cierto lo que dices. Pasa únicamente en la etapa de potencia. Listo. Listo, bueno, ya habiendo entendido este circuito, vamos a proceder a simular el inversor de giro utilizando enclavamiento por pulsadores, es decir, que este me soluciona el problema que había con el anterior. Entonces, este ya lo había explicado, eh, este, este sistema lo ha explicado anteriormente, pero voy nuevamente a explicarlo. Entonces ya saben que estas bobinas KM2 y KM3 son para hacer el inversor de giro. O sea, es decir, que esta etapa no se le cambió nada en absoluto. Y aquí, toda esta parte de acá es igualita y esta parte de acá es igualito, inclusive este tramo. La diferencia radica en estos cuatro dispositivos, en estos dos y en estos dos, que se ubicaron de forma distinta. Entonces, fíjense que aquí está el S1, el pulsador normalmente abierto, y este contacto que me depende del pulsador S1. Por eso están con el mismo nombre. En cada décimo hay un dispositivo que es para eso. Fíjense que es este pulsador normalmente abierto y normalmente cerrado. Sin embargo, si implemento ese dispositivo, el circuito va a quedar muy enredado porque tengo que estar colocándolo aquí, pasar un cable acá, acá y luego poner el de acá y pasar un cable de aquí a aquí. Entonces, no queda muy entendible. De hecho, yo lo hice ayer y lo vi como que era un poco confuso así. Entonces, lo que opté fue colocarle el mismo nombre para que ellos se accionen al mismo tiempo. Entonces, fíjense, uno a la conexión, uno a la desconexión y uno a la conexión. Entonces, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. ¿Listo? Entonces, nuevamente vuelvo a explicar. Entonces, ese cero es el de parada, este S1 es el de marcha hacia la derecha y este S2 de marcha hacia la izquierda. Entonces, si pulsamos este S1, la corriente va a pasar por acá, se va a alimentar la bobina KM2 y me cierra este contactor principal, los contactos del contactor principal y el motor se alimenta por esta parte. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la parte. Bueno, tengo un error mm, aquí tengo un error, no me ha fijado, pero estos contactos no deberían estar en esta parte. Fíjense que están después del relé, entonces me quedó mal. Entonces, el relé va después de estas conexiones, ¿listo? Entonces, digamos, estas conexiones quedan idénticas únicamente al reloj bajarlo para que me proteja también para para el giro hacia la izquierda con KM3. Entonces, es un error pues que cometí ahí, ¿listo? Este debe ir después para que proteja tanto al accionar KM2 como también al accionar KM3, ya que aquí al accionar KM3 pues la corriente sigue por acá y no toca el relé, entonces no estaría haciendo nada para el caso de KM3. Para el caso de KM2 sí, porque la corriente pasa a través de él. Listo. Entonces, bueno, accionamos S1, la corriente pasa, KM2 se cierran, alimenta el motor, este KM2 también se cierra para enclavar el sistema en este caso. Y si accionamos S2, lo que pasa es que me cierra este contacto normalmente abierto y me permite alimentar la bobina KM3. ¿Listo? Entonces, el pequeño problemita de este es que fíjense en que nosotros podemos tenerlo marchando hacia un lado e inmediatamente podemos hacerlo marchar hacia el otro lado. Entonces hay que colocar un sistema de protección mediante un temporizado o algo así. ¿Listo? Tal como yo les pedí para la tarea de hoy, que les dije que si ustedes marchaban hacia la izquierda, luego lo detenían y luego marchar hacia la derecha, que ese paso de ir de detenerlo a marchar hacia el otro sentido haya un temporizado. Igual acá, aquí habría que implementarlo. Listo, entonces ya con ello procedemos a abrir
la simulación de este circuito. Pues aquí lo tenemos. Si es idéntico al de aquí es que saco las capturas de pantalla. Entonces fíjense, entonces accionamos aquí, marcha hacia la derecha. Y fíjense que si accionamos S2, inmediatamente marcha hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces este sería un pequeñito problema que podemos rápidamente ir de un lado hacia el otro. Eso no puede pasar porque el motor se dañaría. Entonces veamos qué pasa si colocamos todos con el mismo nombre. Vamos a ver qué pasa. Entonces fíjense que el motor pues no va a funcionar, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué le estamos colocando el mismo nombre? Para lo que les decía de que si se accionaba el pulsador de marcha hacia la izquierda y marcha hacia la derecha simultáneamente, iba a ser de que el circuito no funcionara. Entonces fíjese, claro, como este S1, digamos como los dos se accionan al tiempo, por ejemplo, al accionar este hace de que se me abra este contacto. Y al accionar este hace de que se me abra este contacto y se me cierre este, pero como este está abierto, pues no pasa por acá y como este se abre, pues no deja que pase por acá la corriente. Entonces, ni se puede alimentar KM2 ni se puede alimentar KM3, ¿listo? Entonces, para eso hice esta pequeña prueba. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto tengan alguna duda acá. Recuerden que en el anterior, al oprimir yo los dos pulsadores, se generaba un cortocircuito. ¿Listo? No sé si de pronto tengan alguna inquietud ahí. Profe, ¿qué tan común es encontrar esta protección? ¿Cuál? O sea, yo lo digamos, yo trabajo en lo que es con motobombas. Veo gran parte de esto, pero esto jamás, nunca lo he visto. Esto O sea, generalmente se hacen digamos, para motores de alta potencia, motores muy costosos, pues hay que colocar muchas protecciones. Si estamos hablando de un motor de gran potencia, que digamos un cortocircuito puede generar grandes problemas en la planta, eh, aparte de que el motor sea muy costoso, pues vale la pena hacerle un circuito de control muy adecuado para ello. ¿Listo? Entonces, sí estos son los más comunes. Es más común el anterior que este, ¿no? Es más común el anterior que este. Este es un poco más complejo. Este sería en el caso que de pronto tengamos los dos pulsadores, digamos, juntos y que, digamos, el pulsador de marcha hacia la derecha y marcha hacia la izquierda los tengamos juntos y sea fácil accionar los dos al tiempo. Pero supongamos que si tenemos uno en un lado y otro en otro lado, pues digamos, en ese caso no habría problema. Pero entonces, esto sirve mucho a la hora de proteger toda la parte de producción de una planta. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre el circuito? una consulta, Sí, señor. ese negativo que llega al punto 98 del F1, ¿qué función cumple? Así se conecta el relé. Esta es la forma de Ah, conectar el relé. Pero este es el relé y este es el dependiente del relé. Es decir, que para que funcione este dispositivo debe haberse disparado el relé. ¿Listo? Es un dispositivo dependiente del relé. ¿Listo? Y es la forma pues, como se conecta, que el programa no lo conecta. vale. Entonces nosotros siempre vemos es este, que fue el que vimos la clase pasada, que se ubicaba en el contactor principal, que tenía digamos, unas paticas, como unos alambres sólidos, y inmediatamente los conectábamos directamente a la parte, a la parte trifásica, ¿listo? Sin embargo, nosotros podemos utilizar algún otro método de protección. Podemos aquí utilizar un fusible, podemos utilizar aquí un disyuntor, podemos utilizar inclusive otro relé térmico aparte, ya como queramos. Entonces, esto es una forma de protección, digamos, si se nos saltó el taco, es para, digamos, se nos saltó el relé, es para evitar de que el sistema de control siga funcionando, siga enviándole señales al sistema de potencia. Entonces, básicamente se hace es por eso. Para el caso en que hubo, digamos, una sobrecarga eléctrica, no permita de que el sistema de control siga enviando señales. Claro, entonces fíjense que va al inicio de todo el sistema. Entonces,
al dispararse se abre y no permite se abren los contactos de este dispositivo y no permite la circulación de corriente a través del resto del circuito. Entonces